Quisiera que, antes de cualquier explicación de lo que vamos a ver en esta noche, que leamos un pasaje, 20 versículos, primer capítulo del Apocalipsis, y después les voy a explicar lo que viene a continuación. Apocalipsis, capítulo 1. Versículo 1 al 20. Leemos y dice lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, Apocalipsis es un libro que sigue atrayendo y llamando mucho la atención. En el ciberespacio hay mucha basura al respecto. Hay interpretaciones tan ilógicas y tiradas de los pelos para tratar de hacerle decir a la Escritura lo que la Escritura no dice,
y olvidándose, por supuesto, del contexto anterior de Apocalipsis, que es toda la Biblia, toda la revelación. Apocalipsis no existe sin toda la revelación de la palabra de Dios. Desde Génesis en adelante es un compendio completo de la historia pensada por parte de Dios para el hombre, y a Dios le plugo tener en cuenta precisamente este último panorama que le fue dado a un hombre, no en la plenitud de sus años, no en la plenitud de sus vidas, no en las mejores condiciones en las que podríamos pensar que alguien recibió tremendo mensaje de parte de Dios, sino que le fue entregado a un hombre en sus últimos años de vida y en la condición física y con relación a la sociedad donde vivía, muy difícil, muy complicada. Claro, históricamente entendemos y hemos ido aprendiendo a lo largo de los años que el libro de Apocalipsis fue escrito por un hombre, yo, Juan, dice, estando en la isla de Patmos. No solo se identifica como el que recibe la revelación y el que escribe de todo lo que habría de venir del capítulo 3 en adelante, sino específicamente, especialmente en los capítulos 1, 2 y 3 de este libro. ¿Por qué especialmente? Porque era necesario que Juan se explayara a través de la revelación de parte del Señor hacia su persona, no solamente en lo que tenía que ver con su persona, sino principalmente con aquellas iglesias ubicadas en lo que hoy se conoce como la actual Turquía, Asia Menor, aquellas iglesias que seguramente en algún tiempo fueron pastoreadas por Juan en un ministerio itinerante como se hacía en aquellas épocas. Por lo tanto, para Juan fue importante recibir esta revelación de parte del Señor mismo, porque lo pone a él en un lugar de privilegio, en una situación absolutamente difícil. ¿Cuál era la situación? Domiciano, emperador, en ese momento, contempla al cristianismo como un grave peligro para su estado, para su poder, para su dominio. Mira a los cristianos no como una bendición sino que los ve como un peligro para la forma en que él, como buen emperador, estaba acostumbrado, y como hicieron los antecesores, a llevar adelante esta forma de gobierno, oprimiendo, mintiendo, lujuria y todo lo que se nos pueda ocurrir de parte de un emperador hacia sus súbditos. Y es que la entrada del Evangelio cambió literalmente la forma de pensar de aquellas personas que estaban bajo el yugo de un tirano constante, porque los emperadores cambiaban, pero la forma de gobierno no cambiaba. Y el trato de la élite que dirigía hacia abajo no cambiaba, nada mejoraba. Pero lo que sí podía cambiar eran aquellos, y de hecho fueron cambiados aquellos que estaban bajo esa forma de gobierno, y eran cambiados por el Evangelio. A medida que los creyentes, los cristianos, ya sea por decisión propia o ya sea por persecución, iban extendiendo el mensaje de salvación, Domiciano veía que aquellas personas que ya no lo reconocían a él como el Rey de Reyes, no lo veían a él solamente como el Supremo, no le rendían honores como si fuera un Dios. Domiciano, vaya a saber lo que sentía en lo más profundo de su corazón, miraba a los cristianos, a los creyentes como verdaderos enemigos. Y entonces, el único apóstol que quedaba vivo en ese entonces, ya habían pasado 60 años desde que el Señor Jesucristo había caminado por esta tierra, ya había sido decapitado Pablo hacía cerca de unos 30 años, Pedro había muerto por ahí cerca, y el resto de los apóstoles, de acuerdo a la tradición histórica, se desperdigaron por el mundo conocido y cada uno de ellos murieron de una forma violenta, dando su vida por la causa de Cristo. El único que quedaba con vida en ese entonces era Juan. Se calcula que este libro fue escrito en el año entre el 94 y el 96,
partimos la mitad, ponemos año 95. Históricamente es entendible porque en el año 96 fue el año en que muere Domiciano, ¿sí? Y es en el momento en donde se da la oportunidad para que Juan, que había sido arrestado y llevado a una pequeña isla conocida con el nombre de Patmos, que existe hoy exactamente igual, con la diferencia que uno ahora puede ir a disfrutar de Patmos porque es un centro turístico donde hay un hotel, donde hay playas lindas, donde hay una guía turística donde enseña una cueva y te dice aquí estuvo Juan encerrado durante 4 años aproximadamente, o aquí pudo haber trabajado Juan por causa de que en ese lugar también había canteras de mármol y se sacaban para llevarlas para el imperio. Claro, hoy podríamos visitarlo tranquilamente, pero en ese entonces era un pedazo de roca en el medio del mar, de 16 kilómetros de largo por 9 kilómetros de ancho, y en donde eran dejados y de tanto en tanto llevaban algún tipo de víveres para, bueno, tratar de ayudar o sostener a aquellos que habían sido desterrados a aquella isla. Esa era la condición de Juan, un hombre mayor de edad. Un hombre que de acuerdo a la tradición, no lo dice la Biblia, había sido puesto dentro de un hoyo hirviendo, de un caldero hirviendo con aceite, y que había sido salvado providencialmente por obra del Señor. Lo dice la tradición, no nos dice nada la palabra de Dios acerca de esto. Así que evidentemente Juan, por causa de todos estos hechos, pero también por causa de que era reconocida su tarea pastoral en el Asia Menor, en la Turquía actual, y en aquellas iglesias que hemos mencionado recién, Juan es llevado al exilio, es desterrado, porque, bueno, este último representante de Cristo aquí en la tierra, el último de los apóstoles, era un problema, no porque hiciera mal, todo lo contrario, porque estaba haciendo el bien. Y entonces, en este último intento de poder sacarse de encima al apóstol Juan, nos encontramos con esta situación. Un hombre que en esta situación tan difícil y en una comunicación especial por parte de Dios con él, por parte del Señor con él, recibe precisamente estas palabras. ¿Cuánto nos llevó a nosotros leerlas? 3 minutos a lo sumo, ¿verdad? ¿Cuánto le habrá llevado a Juan procesarlas? Yo no me imagino Juan escribiendo como un autómata inmediatamente. Yo creo que el tiempo de Juan tiene que haber sido, bueno, un tiempo de proceso para procesar lo que el Señor le iba diciendo y lo que le iba dictando, de tal manera que seguramente que Juan escribe todo esto cuando vuelve, porque posiblemente no tenía los elementos para hacerlo en el momento en que recibió estas palabras. Pero seguro que fue un tiempo para procesar todo lo que dijo, todo lo que el Señor le dijo. Nosotros tenemos la posibilidad de leerlo de tanto en tanto, ¿verdad? A veces lo hacemos por curiosidad, a veces lo hacemos por convicción, a veces lo hacemos por... Anto, te pido, se me voló, ¿sí? A veces lo hacemos por buscar algo nuevo, ¿sí? Pero la verdad es que leer el libro de Apocalipsis nada más y nada menos que ponernos a la expectativa de una gran promesa de bendición, como hemos leído recién. Una gran promesa de bendición. Muchos cristianos no se animan a leerlo. Muchos cristianos no se animan a encarar el libro de Apocalipsis porque tienen temor a encontrar cosas difíciles. ¿Saben qué? Sí, vamos a encontrar cosas difíciles. Pero tenemos por lo menos 2 grandes ayudas. Una, el resto de la Escritura. Y la otra, el Espíritu Santo, que siempre nos habrá de guiar a toda verdad. Y por último, hay mucho material sin duda confiable que nos puede servir para comprenderlo. ¿Por qué encaré capítulo número 1 de Apocalipsis, de la cual vamos a dar un pantallazo solamente? La intención mía es, posteriormente y cada vez que tenga la posibilidad de compartir, es tomar cada una de las cartas que dirige el Señor a través de la pluma de Juan a cada una de las iglesias del Apocalipsis. ¿Saben una cosa?
leer cada una de las cartas del que el Señor dirige a las 7 iglesias, como se lo conoce, las 7 iglesias del Apocalipsis. Son 7 mensajes que tienen que ver no solamente con una iglesia, no únicamente con una iglesia local de aquel tiempo, tiene que ver representativamente con la iglesia en todos los tiempos y tiene que ver particularmente con mi estado espiritual con relación al mensaje que el Señor le va dando a Juan para que la iglesia en ese tiempo y para que nosotros en este tiempo recibamos la palabra de Dios. Creo, sin temor a equivocarme, que cada uno de aquellos que alguna vez hemos intentado avanzar en el estudio del libro Apocalipsis, capítulo 1 al 3, o por lo menos también, o específicamente capítulo 2 y capítulo 3, han impactado nuestro corazón, porque en algún punto hemos llegado a preguntarnos, Señor, este del cual hablas, o esta iglesia que vos estás describiendo, ¿soy yo? ¿Me estás hablando a mí? ¿Es este el estado de mi corazón? ¿Es así mi vida? ¿He perdido de vista o he olvidado el primer amor? ¿Estoy ciego y no veo y necesito que mis ojos sean abiertos? O quizás lo más triste y lo más difícil de todo sería pensar en la última iglesia a la cual el Señor se dirige, en donde hay un corazón que está vacío y el Señor está golpeando la puerta porque evidentemente algo se fue enfriando en forma tal que el Señor dice, ya no tengo impacto en esta vida. Entonces, la invitación para de aquí en más en adelante será precisamente esta, que cada vez que tenga que compartir, sepan que voy a leer una carta al Apocalipsis, leámosla en nuestra casa y de esta manera podamos ver aquellas implicancias que tienen las cartas del Apocalipsis para la iglesia local, porque en realidad sería muy fácil leerlas y pensar en otra congregación, en otra iglesia, en otro país, en otra ciudad, en otra, y no mirarla para nosotros, y hacerlo más específico, decir, bueno, esta carta del Apocalipsis la puedo aplicar a mi vida en particular, la puedo aplicar a mi matrimonio, lo puedo aplicar a mi seno familiar, o la puedo aplicar a la circunstancia que me toque vivir. ¿Qué podemos decir en esta introducción con respecto a estos primeros capítulos? Bueno, lo primero que encontramos es que es uno de los pocos libros de la Biblia que comienza con un título, Revelación de Jesucristo. Y la idea de la revelación, como dice en el primer versículo de Apocalipsis 1.1, es la idea de un velo que se despliega. Aquello que estuvo oculto un tiempo, aquello que no se veía, aquello que estaba allí y todavía nadie lo había visto. Y de repente aparece alguien que tiene la autoridad para descorrer el velo y decir, bueno, a partir de ahí, a partir de ahora, contemplen, vean, observen, porque desde un principio hasta este punto, o hasta el punto en que Juan escribe, la historia había corrido, ya la vida de las iglesias no era la misma que hacía 40 años atrás, muchos errores doctrinales por los cuales el apóstol Pablo había escrito, había luchado para que no ingresen, habían ingresado, se habían debilitado de muchas maneras y sin duda que el Señor no olvida jamás a su pueblo. No lo hizo entonces, no lo va a hacer tampoco ahora. Entonces esta revelación que se abre no es solamente para Juan exclusivamente en esa instancia, de hecho sí lo fue ahí, pero es una revelación que se abre para todos aquellos que querramos entrar mucho más profundamente en lo que el Señor tiene preparado para adelante. Y uno puede decir, bueno, acá el Señor le dice a Juan, escribe aquellas cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, es la división natural del libro de Apocalipsis, ¿sí? Las cosas que son, es el capítulo 1, perdón, las cosas que has visto, gracias Waldo, es el capítulo 1, las cosas que son, es el estado de la iglesia, y las que han de ser después de estas, el capítulo 3 en adelante, es decir, el mismo Señor está dando una serie de claves a Juan para que pueda tener en cuenta y comprender lo que Él le quiere decir.
Ahora, si hay algo que a mí me impacta profundamente en esto que hemos leído en esta noche, no vamos a hacer una introducción tan exegética, tan profunda. Lo que me impacta es la posición de Juan y la preocupación del Señor. Eso es algo que cada vez que leo estos primeros versículos de Apocalipsis capítulo 1 me impacta profundamente. Porque puede ser que Juan haya sido olvidado por muchos de sus discípulos a su vez. Puede ser que Juan haya sido olvidado o dado ya por perdido y muerto por aquellas iglesias que fueron pastoreadas por él alguna vez. Puede ser, suele suceder, puede suceder, pero nunca fue olvidado por el Señor. Y tal es así que nunca fue olvidado por el Señor, que aún en su gran cantidad de años y aún en la situación más difícil en la cual estaba viviendo, es el Señor mismo quien pone otra vez la mirada en Juan y le dice: tu vida no se ha terminado, tu testimonio tampoco, mucho menos tu trabajo. Te quedarán pocos años quizás, no tendrás las mismas fuerzas de la juventud, ya no podrás salir a pastorear las ovejas y las iglesias como lo hacías antes, pero todavía tengo un trabajo y una tarea para que hagas. Y creo que esto es uno de los puntos más fuertes de esta carta, y es ver que muchas veces nosotros nos encontramos como Juan no se sentía, o como Juan no se encontraba. Porque evidentemente él mantenía una relación y una frescura espiritual. De hecho, cuando habla acerca de aquella visión, dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Algunos dicen quizás fue un día domingo, quizás fue un momento especial, pero no es lo más importante. Lo importante es que él estaba en el Espíritu. Es decir, su comunión con el Señor era algo fresco, era cotidiano. ¿Cuántos años podría tener Juan a esa altura? Casi 100 años. La comunión de él estaba fresca, la comunión de él estaba vital, la comunión de él estaba floreciente. Los años, los encarcelamientos, vaya a saber si lo que dice la tradición o la historia acerca de que fue metido en un caldero con aceite fue verdad, no lo sé, pero nada de esto había hecho mella en lo que Juan era, en quién era él. Y saben una cosa, a veces tengo que decir con vergüenza que me encuentro claudicando o bajando los brazos o queriéndome convencer a mí mismo de que todo se terminó, de que ya no hay nada más para hacer y de que no tengo nada más que para hacer en la iglesia. ¿No les ha pasado esto alguna vez? Bueno, sí, somos humanos, somos falibles, somos débiles muchas veces. Pero si el Señor fue capaz de contemplar a un hombre de casi 100 años que aún mantenía fresca su comunión con Él, ¿qué es lo que podría hacer el Señor con nosotros, quienes mantenemos una edad meridiana, ¿sí? Entre los 50 y los 60. ¿Qué puede hacer con aquellos que tienen más de 60 años? ¿Qué podrá hacer con aquellos que tienen 40, 30, 20, 18, 15 años? El hecho es que cada uno de nosotros sabemos no solamente la edad cronológica que tenemos, también sabemos cómo estamos espiritualmente, cómo está nuestra vida espiritual. Si sostenemos esa frescura todos los días o si solamente estamos siendo empujados al desánimo, a la crítica, al enojo, es decir, todas aquellas cosas que lo único que hacen es nada más y nada menos que entristecer la obra del Espíritu Santo, apagarla, enfriarla, y por lo tanto la frescura de nuestra vida espiritual ya no es la misma. Juan dice: yo estaba en el Espíritu. Y me encanta esa expresión porque me hace pensar en un hombre viejo de años, pero joven espiritualmente. Un hombre que se desgastó, como dice Pablo, pero que se fue renovando constantemente el ser interior, su persona interior, su hombre interior se fue renovando, al punto en que se encontró despojado de todo, pero teniéndolo absolutamente todo. Porque fue despojado de todos sus bienes y metido en el medio de una roca en el medio del mar. Quizás lo hicieron trabajar en alguna cantera, no lo sé, era muy viejito, seguramente que no tenía la fuerza para hacerla, pero el hecho es que él se mantenía fresco, lozano. Él
era el hombre al cual el Señor buscó para darle las últimas palabras de la revelación de la Biblia, de la Escritura. Si el Señor me tuviera que dar un mensaje a mí, ¿cuál sería hoy? Si el Señor nos tuviera que dar un mensaje a nosotros, ¿cuál sería? Si fuera algo tan personal como lo fue para Juan, ¿cuál sería? Porque no nos olvidemos, Juan llevaba adelante una tarea de pastoreo de aquellas iglesias, y de repente, en la distancia, se encuentra con que el Señor le empieza a nombrar a cada una de ellas y les va marcando este el estado de este el estado de esta otra, este el estado de esta otra, y el corazón de Juan tiene que haberse sentido bastante compungido porque se daba cuenta de que el mal no descansa y que si puede introducirse dentro de las iglesias para entorpecer la obra de Dios, sin duda que lo va a hacer. Pero hay algo más que Juan pudo contemplar. Y es que la relación con aquel Señor de la cual él disfrutó mientras estuvo aquí en la tierra, se mantenía fresca en ese momento, pero a la vez el Señor le permitió a él tener una visión maravillosa, como diciéndole: Juan, quizás las iglesias están pasando por un momento difícil. Quizás las iglesias están pasando por un momento triste, quizás las iglesias están ciegas espiritualmente, están frías espiritualmente, están cayendo bajo pecados, pero ¿sabes una cosa, Juan? De acuerdo a la visión que yo te doy, yo sigo siendo aquel que está en el medio. Yo soy el que tiene el control, yo soy el que tiene el dominio. Las iglesias están en mi mano, aquellos que están al frente de las iglesias están en mi mano. Son ellos los que me responden a mí, yo no les tengo que responder a ellos. Y esto es sin duda un gran llamado de atención también para nosotros, porque a veces nos encontramos exigiéndole cosas a Dios y Él es el que tiene toda la autoridad para exigirme a mí en primer lugar. Entonces, la visión que tiene Juan, a partir del versículo 9, paso por alto versículos preciosos del versículo 4 en adelante, pero la visión que tiene Juan es la visión ya no de alguien que estuvo clavado en una cruz, no es de alguien que tuvo que ser bajado en madero casi desnudo y ser envuelto con sábanas o con telas para poder llevarlo a una tumba. No es la visión de alguien que estuvo cubierto con los ungüentos, como hicieron y prepararon su cuerpo en la tumba. No es la visión tampoco del Cristo resucitado, ¿sí?, que tuvieron los discípulos cuando el Señor resucitó. No, la visión que tiene aquí Juan es la visión, podríamos decir, más gloriosa en cuanto a descripción que nosotros podamos conocer hoy a través de la lectura del Señor Jesucristo. Porque otra cosa será cuando lo veamos personalmente, ¿verdad? Pero a través de la lectura es la visión más gloriosa que podemos tener de la persona del Salvador. Y entonces dice lo siguiente: yo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra. Es verdad, la palabra dicha con verdad, sin duda que es una gran molestia para el reino del mal. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, todas figuras que va a utilizar en Apocalipsis, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, primero y último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi la descripción de las iglesias, 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, una expresión del Antiguo Testamento apuntada directamente a la persona del Señor Jesucristo. Es decir, Juan escuchó la voz e identificó la voz claramente. No era cualquier voz, era la voz del Señor. Es la misma voz que nos habla a nosotros cuando leemos la Biblia, es la misma voz que nos habla a nosotros cuando guardamos nuestro tiempo de comunión con Él, es la misma voz que nos habla a cada uno de nosotros y que es exclusividad de los hijos y de las hijas de Dios.
Nadie que no sea hijo e hija o hija de Dios puede tener la experiencia de escuchar la voz de Dios hablando por su espíritu, nuestro espíritu, a través de su palabra, y nosotros reconocer, decir, sí, Señor, realmente Señor es el que me está hablando, es Él el que se está dirigiendo a mí. Normalmente estas cosas se hacen más patentes y más profundas muchas veces en medio del sufrimiento. En medio de la prueba, en medio de la tribulación, pareciera que a veces necesitamos de ese ingrediente extra para identificar más claramente la voz del Señor. La experiencia de Juan no estuvo exento de esto. En el momento más difícil de su vida, para él no le fue inconveniente reconocer la voz. Me volví para ver la voz, es decir, me volví para identificar la imagen que ya tenía en mi mente de quién era el que me estaba hablando. Yo lo escuchaba, no lo veía, pero sabía quién era. Y cuando se volvió para verlo, cuando se dio cuenta quién era, y después de la descripción perfecta que hace a lo largo de los versículos hasta el versículo 16, que es la descripción de un juez que está dispuesto a contemplar a las iglesias y elevar su veredicto porque va mirando la vida de cada una de ellas en el lugar donde están. Dice que Juan cuando vio al dueño de esa voz, dice verso 17, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies. ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros ante una visión así? Igual. ¿Quién puede estar de pie ante ese tipo de visión? Pedro quedó pasmado, tartamudeando, no sabía qué hacer cuando el Señor se transfiguró. Dijo, hagamos algo, tengamos esta visión maravillosa en el monte de la transfiguración. Pero Juan, después de tantos años de que el Señor había sido ascendido, después de tantos años, después de verlo resucitado, después de tantos años en que caminó detrás de Pedro, después de que Pedro fuera nuevamente encomendado a la obra, a la tarea, Juan una vez más tuvo el privilegio de contemplar al Señor Jesucristo. Él tenía la obligación impuesta de no quedarse callado en todas aquellas cosas que vio, porque le quedaba mucha tarea todavía. Recién empezaba a esbozar las primeras palabras de este libro de Apocalipsis en todos sus capítulos. Lo que yo creo es que cuando estemos delante del Señor y le contemplemos cara a cara, no tendremos otra opción que estar mudos delante de Él. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le podríamos reclamar? ¿Qué le vamos a pedir? Juan tenía obligación impuesta de escribir todo lo que vendría después en el libro de Apocalipsis, pero nosotros que esperamos esa esperanza, que tenemos esa esperanza bienaventurada de poder encontrarnos cara a cara con el Señor, no podremos decir nada. Simplemente estaremos allí, de pie, en silencio, pero absolutamente gozosos, porque nadie nos podrá quitar la porción que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Ahora, todo esto que estamos leyendo es la preparación para ese momento. Porque yo puedo aprender entonces de parte de Juan, que al contemplarlo a él como aquel juez con toda autoridad, con todo poder, aquel juez que se planta en esta tierra en medio de todas las iglesias locales que conforman el pueblo de Dios en este mundo, aquel que se pone y que le dice a las iglesias, miren, yo los veo, yo los contemplo, yo me detengo y puedo verlos. Hoy tuve la idea de agarrar, no lo hice, lo voy a hacer después, de agarrar un mapa de la zona y marcar todas las iglesias locales, por lo menos con las cuales normalmente, habitualmente tenemos comunión o relación. Con algunos más, con otros menos, pero son las iglesias que conocemos. Porque pensaba, y si el Señor hubiese escrito esta carta directamente, escribe a la iglesia, ¿qué nos tocaría a nosotros hoy?
¿Cuál de las 7 cartas que conocemos nos tocaría a nosotros como iglesia local? ¿Cuál es la que nos correspondería? Bueno, mi opinión es creo que nos corresponden todas, porque de cada una de ellas vamos a tomar lecciones para nuestra vida. Y entonces allí Juan dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y entonces él sintió lo que muchas veces habrá sentido de parte del Señor, el toque del Señor. Él puso su diestra sobre mí. Una expresión que habla de ánimo, una expresión que habla de seguridad y una expresión que habla también de encomendación. Juan, te queda mucho para hacer. Puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, capítulo 1, las que son, capítulo 2 y 3, y las que han de ser, capítulo 4 en adelante. Escribe, Juan. Escribe porque todavía queda mucho trabajo para ti en el futuro. Y entonces en esta última explicación del versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Todo está bajo su cuidado, todo está bajo su orden, todo está bajo su autoridad, todo está bajo su dominio y su poder. Y aunque la misma Escritura nos dice que aún todas las cosas no están sujetas al Señor, y esa es una gran realidad, porque vemos que existe un mundo espiritual que no está sujeto al Señor. Satanás todavía no está sujeto completamente, los demonios no están sujetos completamente, el ser humano en esta tierra no está sujeto completamente, quedan muchas cosas por las cuales estos elementos que conforman este mundo tienen que pasar. Pero ¿saben cuál es la parte más triste de todo esto? Es que muchas veces nosotros, como hijos e hijas de Dios, tampoco nos sujetamos a aquel que tiene las estrellas en su mano. Entonces, el capítulo 1 de Apocalipsis tiene esta intención, que lo contemplemos a Él como el que está no solamente en medio de las iglesias, ¿sí?, conocidas, que no conozcamos, denominaciones, muchas, con sus dificultades, con sus errores, es verdad, pero el Señor está en el medio de todas ellas. Pero lo más importante es que yo tengo que entender que el Señor está en el medio de mi iglesia local. Él está en medio de mi iglesia local. Y entonces eso a mí me tiene que permitir contemplar a la iglesia local de una forma distinta, contemplar a mis hermanos de una manera distinta, contemplar mi vida con la iglesia de una manera distinta, y de esa forma prepararme para escuchar lo que el Señor me quiera decir cuando leamos la carta a los hermanos de Éfeso, y así en cada una de aquellas cartas que el Señor escribió para ellos y para nosotros en el día de hoy. Así que les invito, queridos hermanos, simplemente esto como introducción a lo que quisiera compartir más adelante. Les invito a que comencemos a leer Apocalipsis capítulo 2 en nuestra casa. Lo leamos una vez y otra vez, busquemos comentario, no hay ningún problema. No pretendo ser original en todo lo que voy a compartir, seguramente que voy a decir aquellas cosas que hemos escuchado quizás de otros hermanos que nos han enseñado con mucha profundidad lo que significa leer cada una de aquellas cartas, pero cuando vengamos a la Escritura, cuando leemos esas cartas, nos preguntemos si esa carta está dirigida para mí en primer lugar, porque va a ser la mejor forma de aprender, de comprender y de aplicar, porque hay bendición para el que lee, para el que escucha, pero también para quien más, para el que guarda, para el que guarda. Y esa es la parte que nos toca a cada uno de nosotros. Voy a dejar a Nico, ¿dónde anda? ¿Sí? Y los músicos, porque vamos a cantar otra vez el último coro que cantamos en esta noche. Que el Señor les bendiga.